Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bienvenidos sean a este evento, a este conversatorio que hemos llamado En auge el periodismo investigativo en Puerto Rico, tendencias de la investigación periodística. Mi nombre es María de los Milagros Colón Cruz, sé que algunos de ustedes me conocen, soy periodista aquí de periodismo, soy periodista de periodismo. Esto pasa más seguido de lo que ustedes creen. Soy profesora de periodismo aquí en la Escuela de Comunicación Ferrer Rangel y ¿verdad? Es el primer evento que me estoy lanzando de pecho ahí en La Brea, al mediodía, bajo el sol. Así que gracias a todas y a todos por estar aquí. Es bien especial que estén en este momento. Además tengo que leer mi biografía. Ustedes ven que lo de las cámaras no se me da. Además, soy periodista del medio Todas, que precisamente junto al Centro de Periodismo Investigativo fundó en mayo del año pasado la Unidad Investigativa de Género y desde donde también tengo, ¿verdad?, el privilegio de hacer periodismo. Celebramos este conversatorio y recibimos este panel de primera en el marco del mes de la comunicación, que como muchos de ustedes saben también incluyó el relanzamiento de la escuela y de este estudio maravilloso de primera que también tenemos aquí. Así que muchas gracias al equipo de la escuela, al decano Pais y a Diana, que me ayudó muchísimo para organizar este evento, a Geomar y al Centro de Comunicación y que están también aquí apoyándome. Bueno, y cuando les digo que es un panel de primera, realmente yo creo que me quedo un poquito corta, así que quiero agradecerles antes que todo a ustedes tres por sacar de su tiempo, que yo sé que están muy comprometidos y estar aquí presentes. Y les presento a nuestras panelistas. Con nosotros y nosotras está Carla Minet, que es la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo, puesto que ocupa desde el 2015. Aunque trabajó en dicho medio desde el 2012, Carla Minet forma parte del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos que examinó más de 11.5 millones de documentos y registros financieros vinculados a la firma panameña Mossack Fonseca, con los que mostraron, entre otras cosas, y aquí estoy citando, cómo una industria global de firmas legales y grandes bancos vende secretos financieros a políticos, estafadores y traficantes de droga, así como a billonarios, celebridades y estrellas deportivas. El producto final, que de seguro ustedes ya lo conocen y lo han escuchado y hasta estudiado, los conocidos Panama Papers, fueron reconocidos en 2017 con un premio Pulitzer. Bueno, además Carla Minet es como periodista independiente, trabajó para publicaciones como 80 Grados, Mayagüez Sabe a Mango y Diálogo. Durante 6 años fue directora ejecutiva de la organización Prensa Comunitaria y ha fungido como investigadora, editora y productora de contenido para radio, televisión e internet en el Canal 6, Radio Universidad, El Nuevo Día, Primera Hora, Univisión y Noticel. Obtuvo su bachillerato en la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico y su maestría en periodismo es una titulación conjunta entre la Universidad de Barcelona y la Universidad de Columbia en Nueva York. Así que gracias, Carla, por estar aquí con nosotros hoy. Con nosotros también está Valeria Collazo Cañizares, cuyo rostro definitivamente deben reconocer en todas las plataformas. Valeria es periodista investigativa especializada en corrupción gubernamental y temas medioambientales. Forma parte del equipo de Rayos X, un programa enfocado en investigación transmitido por Telemundo. Además, junto a los periodistas Adriana de Jesús Salamán, que a lo mejor ustedes toman clase con ella, también profesora de Sagrado, y Víctor Ramos Rosado es gestora del podcast En Qué Quedó, dedicado al periodismo de seguimiento que tanta falta nos hace en este país. Ha sido merecedora de reconocimientos de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y otras organizaciones. Y Valeria estudió periodismo en la Universidad de Puerto Rico, de donde se graduó summa cum laude y tiene una maestría en estudios latinoamericanos de Stanford University. Bueno, voy a tratar de acelerar, pero Valeria, gracias también por tu tiempo. Y finalmente, pero no menos importante, Laura Milagros Quintero Rodríguez. Bueno, por ahí van a ver que firma como Laura Quintero, así que tomen nota, ese es su nombre completo. Tienen aquí como yo les digo a mis estudiantes, los 3 segundos de bochinche periodístico, así que tomen nota. Lleva 11 años ejerciendo como periodista. Durante su trayectoria ha trabajado en distintos medios impresos y digitales en Puerto Rico, desde Prensa Comunitaria, Diálogo, Noticel, El Vocero y El Nuevo Día, donde actualmente trabaja. Desde 2018 se encuentra destacada en la unidad de investigación del Nuevo Día y ha sido merecedora de distinciones de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club por sus investigaciones y trabajos en equipo. Entre ellas destacan nepotismo, todo queda en familia,
familia, que hemos visto en la clase, algunos de nosotros, y educación en tiempos de COVID-19. Le gustan particularmente los temas que implican exponer violencias ambientales y desigualdades. Laura participó en 2021 del programa de mentoría de Solution Journalism Network con ánimo de fomentar el diálogo sobre las soluciones e investigar los resultados de las respuestas a los problemas sociales. En el aspecto académico obtuvo un bachillerato de periodismo en la entonces Escuela de Comunicación de la UPR y una certificación posgrado en desarrollo comunitario de Rutgers University. Bueno, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, las reglas del juego son sencillas. Vamos a abordar principalmente un tema sobre tendencias en el periodismo de investigación en Puerto Rico. Esto va a ser casual. Hagamos de esto una tertulia, un conversatorio. Vamos a abordar primero tendencias en términos, ¿verdad?, de temas y demás, y luego vamos a mirar cómo el ecosistema digital ha cambiado, si de algún modo, ¿verdad?, el periodismo investigativo y cómo lo han experimentado desde las diferentes plataformas donde trabajan, porque si van notando, tenemos el Centro de Periodismo Investigativo es un medio independiente, ¿verdad?, una organización sin fines de lucro. Tenemos también espacios desde la televisión y desde prensa escrita, así que me gustaría que logremos capturar esas diferencias, ¿verdad? Por eso este panel a la misma vez tan diverso. Esto no se está transmitiendo, pero se está grabando, así que luego va a estar disponible para que puedan revisarlo. Y yo quiero comenzar realmente con dos preguntas, y una de ellas tiene muchísimo que ver con una confusión que yo veo todos los días y que de hecho surge de una frase muy popular, y es: todo periodismo es periodismo de investigación. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Todo periodismo es periodismo de investigación? Yo pienso que... Ahí estamos. Ahora. Perdón que me adelanté ahí. Pienso que no necesariamente todo periodismo conlleva un trabajo de investigación, conlleva un trabajo de reporteo clásico del periodismo, ¿verdad?, de diario y el periodismo clásico que llamamos, pero no necesariamente conlleva un trabajo de investigación periodística. A veces es un trabajo más de seguimiento, puede ser un periodismo explicativo que explica algo, un periodismo de análisis, de profundidad, pero no necesariamente todas esas categorías de periodismo conllevan el elemento investigativo que se ha caracterizado ya más en los últimos años, las últimas décadas, por ser un periodismo más de una fiscalización más fuerte y que trata de traer elementos nuevos y desconocidos a lo que se publica. Así que yo pienso que hay distintos tipos de periodismo. Obviamente está el periodismo de salud, está el periodismo de deportes. No todos esos elementos periodísticos siempre conllevan un trabajo investigativo, de traer algo nuevo, encontrar un documento, encontrar un delito, encontrar un elemento de corrupción que no se conocía. Esas cosas no siempre están presentes en el periodismo que se hace todos los días, o el periodismo especializado como el periodismo científico, por ejemplo, que lo que hace más es explicar cosas quizás. Y partiendo de esa premisa, ¿cómo ustedes, cómo es, ¿verdad?, su vida profesional? ¿Cómo es hacer periodismo investigativo en este país? Obviamente, ¿verdad? Trabajamos en medios bien distintos, ¿no? En mi caso, en televisión, hacer periodismo investigativo pues tiene sus retos particulares. Nosotros tenemos un programa que es semanal, y ahí sí o sí tiene que haber contenido todas las semanas para 1 hora de programa. Tenemos limitaciones de recursos como todos los medios. Hemos logrado hacer un grupo, ¿verdad?, que mientras alguien está trabajando una investigación para hoy, para el programa que sale esta noche, pues hay otros compañeros que están trabajando investigaciones para los próximos programas. Pero como quiera tenemos, ¿verdad?, es bien fuerte la limitación de tiempo en nuestro caso. Creo que ese es uno de los mayores retos, ¿verdad? Pero el día a día en eso, o sea, es muy distinto, pero las dinámicas me imagino que son un poco parecidas en términos de que hay una reunión editorial, una reunión de producción donde cada uno trae sus temas, sus propuestas de investigación, y se estipula, ¿verdad?, un plan de trabajo para cada uno.
Pero obviamente para nosotros el tema del tiempo es bien retante. Sí, pues yo quizás es distinto, ¿verdad?, el trabajo que hago y la unidad de investigación del Nuevo Día de mis compañeras, porque ambas están en espacios que se podría decir, ¿verdad?, cada uno con sus limitaciones y particularidades, pero dedicados exclusivamente a la investigación. En mi caso, la unidad forma parte de un periódico que sale todos los días y eso, pues, por supuesto, a veces en el balance de cosas, el hecho de que hay un periódico que tiene que salir, que hay unas páginas que tienen que llenar, que hay unos acontecimientos diarios que cubrir, pues hace que en ocasiones nosotros, los periodistas de la unidad, pues también tengamos que hacer, pues, trabajo de diario. Así que ese es un factor, ¿verdad?, distinto de tener un espacio exclusivo para investigación y estar dentro de un medio que hace diarismo. Pero tengo que decir, pues dentro de todo, pues la unidad de investigación está estructurada, ahora mismo somos 2 reporteros, hay una persona que es el guía o mentor, nos reunimos semanalmente, casi siempre, discutimos, como dijo Valeria, los temas que queremos llevar y las actualizaciones se las vamos dando a conocer al editor. Nada, y básicamente hay ese, bueno, también obviamente parte de esa labor investigativa es reunirse con fuentes, que yo diría que hacer periodismo en Puerto Rico es toparse con personas que están muchas veces atemorizadas, desesperanzadas de que las cosas no van a cambiar. Pues hacer periodismo en Puerto Rico investigativo, pues enfrentarse, y de eso también podrá hablar Carla y Valeria, a obstáculos en el acceso a la información, a pesar de que se tiene una ley al respecto, ¿verdad? En ocasiones nos dan los documentos, pero tapan algunas partes, entre otros obstáculos, ¿verdad?, o retos que es la investigación. Bueno, ya mismito vamos a retomar el tema de los retos, así que sigan también ahí madurando esa, descensurándose, digamos. Bueno, vamos a comenzar a mirar un poco, vamos a intentar hacer un mapeo de cómo va el periodismo investigativo en Puerto Rico, y yo creo que es bastante atrevido, ¿verdad?, sin haber hecho una investigación, digamos, súper rigurosa, digamos. Sí, hicimos, quiero en 3 segundos de bochinche periodístico. Ayer Laura y yo sondeamos a un montón de periodistas precisamente preparándonos para este conversatorio, así que algunas de esas cosas saldrán de los mensajitos de texto, ¿verdad?, que nos enviaron los periodistas y las periodistas. Pero tal vez uno puede plantear decir que hay un auge en el periodismo investigativo sin tener, ¿verdad?, un trabajo hecho con rigor de investigación desde mi perspectiva más bien académica, no periodística. Puede ser un tantito atrevido, porque no es que no exista una tradición de fiscalización e investigación en Puerto Rico, ¿verdad? Tenemos una trayectoria y tenemos unos periodistas de primera que históricamente han hecho ese trabajo. Ayer hablábamos, por ejemplo, de Daisy Sánchez, de Jesús Dávila, del fallecido Manny Suárez, y bueno, y otras personas también más recientes, jóvenes, incluso, ¿verdad?, incluso jóvenes, para yo intentar apuntarme ahí, pero en la mayoría de las ocasiones estamos hablando de esfuerzos individuales dentro de medios tradicionales, ¿no? Y lo que hemos estado y lo que estamos viendo ahora, ¿verdad?, en el 2008 nace el Centro de Periodismo Investigativo, que de nuevo es una organización sin fines de lucro, es un medio independiente, y en los últimos años, sin embargo, hemos visto cierto boom, podemos decir, en medios tradicionales. Fast forward al 2023. Tenemos Rayos X por Telemundo, que inició en 2015, como J.G. sus Rayos X. Tenemos la unidad de investigación del Nuevo Día, que se reactivó en el 2018, fue que se reactivó, ¿cierto? Bueno, sí, en el 2018. Bueno, en el 2021 Tele 11 lanza la unidad investigativa de las noticias. El año pasado Todas y el CPI lanzan la unidad investigativa de género. Entonces, aunque hay una tradición de periodistas, fiscalizadores e investigadores, ahora estamos viendo, ¿verdad?, de manera más organizada estos espacios periodísticos. Y yo lo que quiero es irme con la tranquilidad esta noche a mi cama de que yo le puse un buen título a este conversatorio. Así que vamos a ayudarte. En primer lugar, quiero que me digan si ustedes podemos afirmar que en efecto hay un auge en el periodismo investigativo,
Y segunda, ¿a qué ustedes piensan que se deben esos cambios, esos ajustes? Yo creo que sí, absolutamente. Puedes dormir tranquila. ¿Verdad? Pensando antes del foro sobre las premisas que querías cubrir, hice un poco un repaso de algunas cosas que creo que sustentan decir que hay un auge en el periodismo investigativo. Ya diste ejemplos de proyectos que se han creado y que en gran medida están dedicados al periodismo de investigación, aunque como Laura aclara, pues la unidad investigativa, los periodistas también atienden el diarismo, pero por lo menos hay unas rutinas y hay, ¿verdad?, un proyecto continuo de trabajar investigaciones periodísticas. En el caso del centro específicamente, creo que ha hecho, con toda humildad lo digo, una contribución importante. Es un grupo de actualmente alrededor de 17 periodistas y editores trabajando investigaciones de forma continua. Además de los periodistas que trabajan en el centro genera capacitación, entrenamientos a periodistas y ofrece becas para que otros periodistas que no son los que trabajan con nosotros hagan investigaciones. Y pues luego está también las alianzas que hace con medios como Todas para que se generen entonces investigaciones sobre otros temas adicionales. Así que hay ¿verdad? El centro genera un ecosistema en sí mismo de investigación periodística continua que antes no existía, definitivamente. Por otra parte, creo que hay en los medios de comunicación, tanto independientes como comerciales, productos que se hacen llamar como investigación periodística que en realidad no lo son. Creo que ha habido, ¿verdad?, una apropiación, vamos a decir, del término del concepto de investigación periodística, y que no necesariamente cuando ves el producto estás viendo realmente una investigación. Hay mucho elemento de opinión, de análisis, y pues eso no es investigación, punto. Y pasa en televisión, también pasa en los medios independientes o en los blogs y en otros proyectos. Así que pues creo que también hay un poco que discernir, quizás no hay tanta más investigación periodística y hay cosas que se hacen llamar investigación periodística y no lo son, pero también sí hay proyectos de investigación periodística que están generando contenido todo el tiempo, que están llegando a través de agencias de noticias, a través de medios regionales, a audiencias que antes no se llegaba, y pues eso sí crea una masa crítica de gente consumiendo periodismo de investigación que antes no estaba ahí disponible. Sí, yo creo también, o sea, cuando nuestro programa Rayos X comenzó en el 2015, no había, por lo menos que yo recuerdo en ese momento, no había ningún otro espacio en la televisión dedicado a periodismo investigativo. Y realmente ¿verdad? Uno de los retos para la producción era quién va a auspiciar esto, ¿verdad? Porque la televisión, o sea, no es un medio independiente ni una organización sin fines de lucro. Tiene que haber respaldo de los auspiciadores para que el programa pueda seguir adelante. Y para nuestra sorpresa, o para la de los productores, porque pues yo soy una obrera ahí, pero para los productores, pues el programa tuvo mucho apoyo, ¿verdad? Primero de la audiencia, y eso pues a su vez atrae a los auspiciadores, y se pudo demostrar que había un interés de la audiencia en este tipo de programa y que podría haber el respaldo de los auspiciadores, que era uno de los temores quizás más grandes para la gerencia de los canales de televisión. Y también, ¿verdad?, modestamente, creo que un poco lo que logró ese espacio fue un incentivo para que en otros canales pues le dieran apoyo a proyectos similares. Y creo que también con el auge, tomando la palabra. No, pero también, o sea, de las redes sociales y todo eso, y esa retroalimentación instantánea o más rápida, y poder ver ahí plasmado el interés de la audiencia en este tipo de periodismo, y un poquito como un televidente más exigente ¿verdad?, con la información que se presenta, pues creo que también ha contribuido a eso, ¿no? O sea, pero es básicamente que se pudo probar, o sea, en unos espacios se tomaron unos riesgos
y se pudo probar que ahí estaba, ¿verdad? Que había forma de hacer periodismo investigativo en un medio tradicional con todas las limitaciones, ¿verdad?, que eso implica y que todos sabemos, pero que podría ese espacio mantenerse y hasta ahora, ¿verdad?, lleva 8 años ¿verdad?, y sigue contando con ese respaldo. Sí. O sea, perdóname, la verdad que en gran medida también hay una... se suele subestimar a la audiencia, ¿no?, y al periodismo investigativo como algo viable o que puede generar algún tipo de ganancia también para el medio, o que puede ser sostenible. Pero fíjense de nuevo, a mis estudiantes, tomen nota, cómo la vara la tenemos, estaba tan bajita con relación a la audiencia y a los intereses de la audiencia, y al despertar ese tipo de interés, ¿verdad?, pues también vemos otros espacios. Laura, perdóname la interrupción. Y con eso también la audiencia entonces se pone más crítica y más exigente, y entiendo que, ¿verdad?, eso en parte responde el boom o auge, por tercera vez, ¿verdad?, de talleres para el periodismo investigativo. Yo también, analizando un poco la cuestión de auge, pues pienso que en cantidad de talleres y de periodistas dedicados a investigación, pues definitivamente hay un aumento. Nada más también en el CPI ha habido casi el doble, ¿no?, y también en los distintos medios comerciales y tradicionales. Cuando miro calidad de investigación, pues no sé si llamarle auge, en el sentido de que las investigaciones siempre pues van a ser importantes, y pienso por ejemplo en la época de Romero Barceló, cuando se destapa Cerro Maravilla y cuando se destapan las carpetas. Esas son investigaciones históricas del periodismo en Puerto Rico. Así que pues el auge yo lo veo más en la cantidad, ¿no?, de talleres dedicados a esto. Buenísimo. Y entonces, hablando de talleres, ¿cuál es la diferencia entre hacer investigación, además de los formatos? ¿Cuál es la diferencia entre hacer investigación en un medio comercial versus hacerlo en un medio independiente? Pues yo creo que hay grandes diferencias en la metodología, ¿verdad?, en la forma en que se trabaja en el día a día y cómo se planifican y se estructuran los procesos de investigación, cuál es el producto final. Hay diferencias en el financiamiento, cómo se sostienen estas investigaciones y las organizaciones que producen estas investigaciones. Hay una diferencia en la difusión, en la forma en que se divulgan y se distribuyen los contenidos. Yo creo que son diferencias gigantescas, vamos a decir, en las rutinas diarias. Pero por otra parte, pues hay unas similitudes esenciales, ¿verdad?, que es lo que es hacer periodismo al fin y al cabo, que es tú estar hablando con gente, buscando información, analizando datos, trabajando con bases de datos, pidiendo documentos al gobierno. O sea, hay una serie de cosas que nos, ¿verdad?, compartimos, pero sí, por lo menos en lo que es el centro y las dinámicas del centro como organización sin fines de lucro, pues eso trae todas unas implicaciones de cómo nosotros buscamos dinero para financiar este equipo de personas, cómo distribuimos el tiempo. El tiempo que le dedicamos a las investigaciones pues es diferente quizá al que se le dedican en otros medios, porque nosotros no tenemos un deadline fijo. O sea, nosotros no tenemos todos los días un espacio al aire que llenar, ni un periódico que sacar a la imprenta. Y eso pues nos quita una presión de que tenemos que sacar algo sí o sí, y entonces eso condiciona cómo trabajamos en ese sentido. En el caso del centro también, pues tratamos de sacar productos que tienen un montón de elementos que acompañan el texto periodístico, elementos multimedia, gráficas, interactivos, cosas que pensamos que aportan al entendimiento de los temas y que nos ayudan a que las historias sean más perdurables, que no mueran hoy, al otro día cuando se cambió de tema, sino que se conviertan en historias que son referencia en algunos temas y que la información que ofrecen, más además del texto y las entrevistas que traen, sea información que se mantiene a lo largo del tiempo, por lo menos, ¿verdad?, por un tiempo prudente. No, yo estoy aquí tratando de pensar un poco las diferencias, pero quizás
no sé, pensando en nuestro programa, quizás nosotros no vemos tanto, ¿verdad? Porque el trabajo como tal, el trabajo investigativo, pues es muy similar en ese sentido. Sí, está la diferencia, que no puedo ser más enfática, la del tiempo, ¿no? La gran ventaja de no tener ese deadline ahí rompiéndote la cabeza y saber que quizás vas a sacar una investigación que le falta un poco, y que si yo tuviera un par de semanas más para lograr esto, pues quizás tendría un impacto mucho mayor. Estoy pensando, o sea, quizás existe la idea de que en un medio comercial, y pasa, pero yo puedo decir, ¿verdad?, que gracias a Dios, afortunadamente, y toco madera, o sea, no me ha pasado a mí, mira, este tema no se puede tocar porque los auspiciadores o lo que sea, o la gerencia dijo que este tema, hasta ahora, a nosotros nos han dado total libertad, ¿verdad?, de tocar todos los temas que nosotros, pues, entendamos como equipo que debemos investigar y que tenemos suficiente información. Obviamente son bien rigurosos, pero yo entiendo que el centro también, ¿no?, y otros medios, aunque sean independientes, en el sentido de que estén todas las cosas en su lugar, ¿verdad?, que pase un análisis legal, que no sea algo que pueda traer unas demandas, ¿verdad?, relacionadas a eso. Son más exigentes quizás con ese aspecto, pero no sé, entiendo que puede haber esta idea de que en un medio comercial, pues no, pues vas a tener las limitaciones de los temas, y creo que pasa en otros medios. Afortunadamente puedo decir que en nuestro espacio no ha pasado hasta el momento, pero sí podría ser una limitación en otros medios comerciales. O sea, sí, definitivamente una diferencia marcada es que organizaciones sin fines de lucro como el Centro de Periodismo Investigativo se establecen con el mero propósito de hacer investigación, ¿verdad?, periodística, pues los medios tradicionales o comerciales se establecen con otros propósitos, son negocios. El Centro de Periodismo Investigativo también, pero es otro tipo de negocio, es un negocio sin fines de lucro. Así que pues también eso hace que los medios comerciales tengan una línea editorial, y pues dentro de la línea editorial pues va a haber un crisol con el que juzgar el trabajo que se está haciendo desde la junta editorial y demás, distinto al que se miraría pues en un medio independiente. Y pues nada, y ciertamente yo creo que esa es una de las diferencias principales, básicamente. Sí, el trabajo de edición también es diferente obviamente en todos los medios. En nuestro caso, por lo menos, pues hay prácticamente 3 capas de edición antes de que una historia salga publicada, un proceso de fact-checking, en ocasiones también revisiones legales, y eso opera pues de forma distinta según la historia, pero esos elementos están ahí también como parte del proceso de trabajo. Así que hay diferencias. Yo siento, ¿verdad?, que el trabajo del periodismo investigativo, y no lo digo solamente por la experiencia del CPI, sino a nivel, ¿verdad?, internacional, como uno lo percibe, está mejor protegido en un ambiente sin fines de lucro, y se aísla más de presiones de tiempo, de intereses económicos y de intereses políticos. Eso como un concepto general. Y en el día a día lo veo así, o lo experimento así yo como editora y mi equipo de trabajo, porque a nosotros no nos llegan ese tipo de presiones. Y yo siento que estamos protegidos en el sitio donde estamos, y eso después ¿verdad?, es un privilegio en ese sentido, y es bien importante porque no evitas la autocensura, evitas esa relación con los grupos de poder que es muy nociva. Sí, o sea, pensando, mientras Carla hablaba de las presiones, pues también no pensaba en eso, que también, imagino es el caso de Laura también, o sea, trabajamos en medios, ¿verdad?, que tienen unas capas y unas jerarquías y demás, y en el caso del centro, pues veo poco probable que una persona poderosa que está siendo objeto de una investigación llame a Carla a decir, mira, hay un periodista que está haciendo esta investigación. Exacto.
Pero sí ocurre en los medios tradicionales, eso no es secreto, ¿verdad? Y la gran diferencia está en cómo cada medio maneje eso y en la presión que ejerza sobre el periodista y en la confianza que le tenga a su trabajo, ¿verdad? Y cuánto se meta en el proceso editorial de cada espacio dentro de ese canal. Pero eso sí ocurre en un medio, ¿verdad?, tradicional, comercial, grande, donde estas personas poderosas, que obviamente pues son personas que comparten en ciertas esferas de poder y se sienten con esa libertad, esa confianza o esa capacidad también, con su poder económico, de llamar y decir, mira, ¿qué es esto que están investigando? Tú sabes que yo pauto aquí o lo que sea. Afortunadamente, ¿verdad?, repito, en Rayos X no hemos tenido ese tipo de problema todavía. Sí llegan cartas, por cierto, y eso no pasa en todos lados, ¿verdad? Llegan esas cartas de abogados cuando ya hiciste una solicitud de información a una agencia o le pediste una entrevista a tal ejecutivo de tal compañía y demás, pues empiezan a llegar cartas de abogados como para, ¿verdad?, intimidarte y frenarte. Mira, cuidado con lo que haces aquí porque vamos a demandar. Y llamaditas los viernes a las 4 de la tarde. Eso pasa. Bueno, entonces en términos de temas, ¿verdad? Hablando un poco, regresando al tema de las tendencias, yo escuchaba a Omaya un poco hablar de cómo ha cambiado la cobertura del Centro de Periodismo Investigativo, que inicialmente, comentaba esto en un foro, creo que con la Fundación del Gabo, que inicialmente estaba súper enfocada en el tema de la corrupción y que es natural, ¿verdad?, que dentro de espacios periodísticos investigativos la corrupción sea un tema, obviamente va a estar ahí. Sin embargo, con la llegada de la Junta de Control Fiscal, con el asunto de las tormentas, de los huracanes y todo este rollo, los temas se han ido modificando un poco. Tú llevas desde el 2015, tú llevas desde Dios mío, el 2012. Y tú has estado haciendo periodismo desde hace ya como más de una década. ¿Cómo ustedes han visto, ¿verdad?, transformarse esos temas, esos enfoques del periodismo investigativo? ¿Y a qué responden esos cambios de enfoque? Bueno, en mi caso, en lo que las compañeras piensan un poco, hoy por ti y mañana. En mi caso, bueno, yo diría, obviamente, gran parte de nuestra cobertura sigue siendo gobierno, sigue siendo corrupción. Quizá ha variado en la presentación, por ejemplo, el incorporar el periodismo de datos y las infográficas y la visualización de datos a esos reportajes de la corrupción y de verdad traqueteos en el gobierno o presuntas ilegalidades que pueden estar ocurriendo, violaciones. Pero ciertamente también hemos visto cómo la lupa no se puede quedar solamente en el gobierno, en el sector público, sino en el sector privado, que muchas veces es cómplice que pasa con ficha. Pero pues está presente en todos los elementos de violaciones que vamos a mirar. Otro tema que ha cobrado suma importancia, y no es que en el pasado, pero en estos días, ¿verdad?, es uno de los que más busca y sigue la audiencia, y es el tema ambiental, del desarrollo de las costas, de cómo se desarrolla sin los pasos adecuados o los permisos adecuados, se posicionan personas en figuras claves para otorgar esos permisos, ¿verdad? Todo eso pues ciertamente ha tenido un auge. Sí. No, justo iba a comentar sobre eso, sobre los temas medioambientales, ¿verdad? Y todo lo que es cambio climático, que antes, y yo recuerdo, y antes no nos vayamos muy lejos, o sea, cuando empezó el programa quizás había esta idea de, es que los temas ambientales son soft, son suaves, no le interesa, a la gente no le importa, y a veces se veía el periodismo ambiental como que eran piezas bonitas, ¿verdad?, sobre diversidad y demás, que son preciosas, pero que no se podía hacer como periodismo investigativo en esa área, que no había interés. Creo que obviamente la cuestión, ¿verdad?, el azote de los huracanes y demás, ¿verdad?, ver nuestra vulnerabilidad ante el cambio climático y la erosión costera y demás, pues ha contribuido a un interés de la gente también. Pero sí, ciertamente creo que esos temas han cobrado muchísima más relevancia y sobre todo el asunto de cambio climático, que también como que se mete en muchos otros temas, ¿verdad?, que también trabajamos. Sí, coincido con eso.
la corrupción en Puerto Rico, la verdad es que no para de sorprendernos. O sea, cuando pensamos que no podemos ver algo peor, pues viene el juicio de Sixto George, o el del alcalde de Cataño, o el del alcalde de Guaynabo. Y ¿verdad? Podría pensar también que ese destape de casos de corrupción en parte está relacionado también con el trabajo de fiscalización que se viene haciendo, ¿verdad? Porque entonces cuando salen estos casos hay un trabajo de seguimiento de la prensa y de fiscalización que probablemente ahora más que antes presiona a las autoridades a tomar acciones más decididas sobre estos temas. También creo que los temas ambientales han tomado una nueva luz, ¿verdad?, en los medios de comunicación, y no es que antes no fueran importantes, pero yo creo que antes se circunscribía la cobertura de esos temas a ciertas publicaciones, como podría ser Claridad, como podrían ser los suplementos ambientales que antes tenía El Nuevo Día y ya no tiene, que antes era Diálogo, el periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico, que hacía un trabajo de fiscalización ambiental bien importante, el mismo Vocero en su momento, ¿ves? Pues esos espacios se habían ido limitando y ahora entonces, como hay un resurgir de cubrir estos temas ambientales desde otra perspectiva, de una perspectiva más, ¿verdad?, de derechos humanos, del tema del cambio climático y de un movimiento que trasciende a Puerto Rico de la protección de los recursos naturales. Yo creo que ese es un poco el cambio que se ve. En muchos casos se cruza también con el tema de corrupción, o sea, van de la mano, ¿no? Exacto, con en el caso de recuperación también y los permisos. Exacto. Y recientemente, o sea, también hemos visto muchos trabajos investigativos sobre acceso a la vivienda, que no es que antes no fuese un problema, sino que también es un tema que también, bueno, que está más en boga ahora por el contexto en el que estamos. Y que a veces también se vincula con el tema de la construcción en las costas y el desplazamiento de comunidades. Bueno, y partiendo un poco de la premisa de que existe una unidad investigativa de género, pues también vemos la inserción, ¿verdad?, de temas, de enfoques, de agarrar ese tema y no dejarlo ir, de no cubrirlo por cubrirlo y muerto el pollo y vamos para el próximo, sino también de continuar haciendo investigaciones, de poner el dedo y no sacarlo en temas de género. Sí, podríamos decir que la corrupción siempre va a estar presente, ni modo. Pero entre esos temas, los temas medioambientales, en los temas de acceso a la vivienda, desplazamiento, el tema de recuperación, obviamente, que se cruza también con esto, y el tema de género son algunos de los temas que tal vez vamos a estar viendo o estamos viendo más frecuentemente en este momento histórico en el que estamos. 100%. Tomen nota, gente. Bueno, y una pregunta que realmente es para todas, pero quisiera empezar contigo, Carla, y retomar el tema, ¿verdad?, de los retos. Vimos al Centro de Periodismo Investigativo llegar hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos más recientemente, o casos anteriores, pero más recientemente ¿verdad?, en un caso de acceso a información pública contra la Junta de Control Fiscal. Y yo me pregunto, ¿verdad?, observando un poco este tema de las tendencias, los retos de hacer periodismo investigativo hoy en términos de acceso a información, ¿son iguales que los retos de hace 15 años, de hace 10 años, digamos? Bueno, quizás en esencia sí, lo que cambia son las formas de uno conseguir la información y también cambian las expectativas de la gente, ¿verdad? Porque en un contexto de donde están las redes sociales y el Internet tan accesible para la gente, pues hay unas expectativas de acceso a documentos públicos y a información pública mayor, vamos a decir. Pero al fin y al cabo, pues también hay muchas cosas aquí old school, ¿verdad?, como diríamos, o sea, de clásicas del trabajo periodístico. Hoy en día, en el caso del centro, por la estructura particular que tiene y que tenemos un acuerdo con la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, la clínica, para representarnos en los tribunales, podemos hacer ese trabajo de acudir continuamente a los tribunales a reclamar documentos. Eso ha cambiado, yo creo, la forma de muchos ciudadanos ver y exigir
que el gobierno entregue ciertos tipos de documentos. Lo vemos muy claramente en ciertos casos, como uno reciente que tenemos contra ACES por el tema de los planes médicos y la información de los planes médicos y cómo la gente siente que esa información le pertenece. O sea, sin duda, ¿verdad? Y en el caso el caso contra la Junta de Control Fiscal, pues es un ejemplo sui generis, ¿verdad? Porque estamos ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos pidiendo esos documentos porque por nuestra situación colonial no tenemos otro foro donde pedirlos. Y eso ha sido un litigio bien costoso y extenso que ha durado casi 6 años ya, pero aún así en esencia preserva lo que sería un reto clásico que enfrentamos nosotros todo el tiempo, que es pedir un documento a una agencia y que no nos lo entreguen, ¿verdad? O sea, es que vuelve a lo esencial, pero el nivel de complejidad que ha conllevado ese caso para nosotros poder reportar sobre el tema de la Junta de Control Fiscal y fiscalizarla, pues ha sido bien difícil, vamos a decir. ¿Qué otros tipos de retos enfrentan ustedes en su diario, verdad? Además, Sí. acceso a fuentes también me pregunto, y mis estudiantes se preguntan, a veces me dicen, mira, yo le escribí a tal persona y nunca me contestó. ¿Esto es así normalmente? ¿Eso es así normalmente? Sí, sí lo es. Yo creo que, ¿verdad?, persisten muchos retos de hace décadas, pero se añaden otros. Con la llegada de las redes sociales, de internet, está pues la desinformación, también los ataques cibernéticos, bueno, aunque quizás se daban muchas veces de otras maneras, pero pues ahora están centrados en las redes sociales principalmente. Así que yo creo que esos son los retos nuevos en comparación a hace décadas. Sobre las fuentes, pues como dije al principio, yo lo que encuentro muchas veces es gente que está desesperanzada de que las cosas realmente no van a cambiar. Eso es algo bien peligroso porque si tú estás desesperanzado, pues tú no ves un incentivo con denunciar, con que la información se dé a conocer, o atemorizado, ¿no?, por las represalias que puede tener eso sobre su vida personal o empleabilidad. Sí, en nuestro caso también, obviamente, pues acceso a la información y esto de las fuentes, ¿no?, en televisión, que nosotros necesitamos testimonios de alguna manera, pues, en cámara. Exacto, se le ofrece a la persona proteger su identidad, ¿verdad?, que no se muestre su cara, cambiar su voz, pero a la misma vez, pues, eso trae otros cuestionamientos, ¿verdad?, de la misma audiencia, de credibilidad y demás. Y nada, es muy difícil, ¿verdad?, lograr, tienes una persona que te está diciendo todas estas cosas, pero lograr que te dé algún tipo de testimonio que pueda funcionar para una investigación que tiene que presentarse de manera audiovisual. ¿Y cómo atienden eso? En términos, por ejemplo, tratan de, yo siempre les digo, ¿verdad?, traten de conseguir más fuentes que, ¿verdad?, puedan confirmar. Pero ¿cómo atienden eso desde la televisión? Que sí suena como un reto brutal, porque si conseguir un testimonio es difícil, imagínense conseguir 2. Eso, o sea, es tener, por lo menos, de hecho, en algunos casos hemos pedido declaraciones juradas, este tipo de cosas. O sea, si la persona no puede dar entrevista de ninguna manera, en otras pues se protege la identidad lo más posible. Y hemos tenido casos que también pues eso contribuye a la desesperación, a la falta de confianza y eso, donde empleados de gobierno, una investigación en particular, donde unos empleados hacían unas denuncias mostrando su cara, su nombre y todo, y después las despidieron. Entonces, que haciendo eso en televisión exacto, los va a proteger de las represalias. Buscaron, ellos entendieron que la mejor forma de protegerse, mira, si damos con identidad protegida van a saber que somos nosotros, porque ya yo he cuestionado estas irregularidades, estas cosas que se están haciendo mal, ya yo las he cuestionado, van a saber que fui yo, que fui aquel. Entonces era un grupo como de 5 empleados y los despidieron a todos, los fueron despidiendo a todos poco a poco. O sea, entonces eso pues cuando se supo, o sea, nosotros hemos seguido de cerca el caso de ellos, ¿verdad? Y no lo hemos dejado solo porque no queremos que eso desincentive a más personas a hablar, pero imagínense, o sea, cuando alguien se atreve a hablar, a dar su cara y después pues tiene que enfrentar una represalia de ese tipo. Bueno, pues no tenemos mucho tiempo más, así que hablemos de
de temas un poco menos sombríos. Y no podemos hablar de tendencias sin hablar del ecosistema digital. Y a mí me interesa, ¿verdad?, desde que me cuentan desde sus perspectivas y experiencias, cómo se ha adaptado el periodismo investigativo a las plataformas digitales. Y aquí, ¿verdad?, digo que ya no son tan nuevas tampoco, pero que sí han modificado no solamente las herramientas que tenemos disponibles para acceder a la información o para confirmar información o para identificar denuncias, digamos, a través de redes sociales, etcétera, pero que también ha modificado los modos en que la audiencia consume pues el contenido en términos generales. Así que empecemos por ¿verdad?, por cómo se ha adaptado el periodismo investigativo a plataformas más recientes, particularmente utilizando las tecnologías como herramientas. Todavía no ya entremos en storytelling ¿verdad?, y en audiencia. ¿Cómo utilizan? ¿Qué herramientas ustedes utilizan en su diario tecnológica? Bueno, yo, por ejemplo, no sé si es muy básico, pero pues redes, ¿no? O sea, la comunicación directa con la gente, o sea, no solo para darle un alcance mayor al trabajo, porque la audiencia de la televisión, o sea, no es secreto para nadie, ¿verdad? Pues es un cierto rango de edad bastante alto, y a través de las redes sociales, pues el trabajo se logra, uno, ¿verdad?, trata de hacerlo llegar a una audiencia más joven, más amplia, diversa, interesada en esos temas, y también pues por ahí mismo, o sea, es una herramienta de trabajo, porque en mi caso llegan muchísimas fuentes a través de las redes sociales, muchísimas sugerencias de investigación, personas con información que te envían un documento, que te envían, mira, está pasando esto, si puedes investigar, así que es una herramienta, en mi caso, fundamental, ¿verdad?, de acceso directo. Yo recibo muchos mensajes, no siempre lo escribo a la gente, mira, yo no puedo responder a todos porque entonces no tendría vida entre el trabajo y el hijo y la cosa, pero los leo todos, trato de leerlos todos, siempre saco un momento y los leo todos, y de ahí vienen muchísimas investigaciones que eventualmente se desarrollan y salen al aire. Y en términos, por ejemplo, de cómo consumimos información, que esto es algo que yo machaco mucho en mis cursos, ¿verdad?, porque bueno, lo que ha generado el tema de las redes sociales es que nuestra lectura no es tan lineal como antes. Entonces, si pensamos en prensa escrita, por ejemplo, una investigación suele ser extensa, suele ser tal vez un poco densa, y la historia suele ser lineal, ¿verdad?, tiene un inicio y probablemente cronológico y un cierre. Pero entonces ahora tenemos menos atención gracias a las redes sociales, ¿verdad? Nuestros cerebros están siendo modificados, digamos. Ahora consumimos a un ritmo diferente. Ahora no solamente leemos textos, sino que integramos imágenes y demás. ¿Cómo se adapta el periodismo investigativo a eso? Yo quiero hablar de un ejemplo, pero después de sus comentarios. Me callo. Bueno, pues en mi caso, o sea, he visto, siempre hay que complementar la historia escrita con otro material, audiovisual, infográfico o lo que fuera, ¿verdad?, en ese sentido. Y he visto investigaciones donde el mayor consumo, ¿verdad?, se da no a través de la historia escrita, sino a través del video que acompañó a la historia, que fue un material o resumido de la investigación o complementario, pero básicamente, ¿verdad?, por la misma línea del trabajo escrito. Así que eso, una observación, además, ¿verdad?, no es lo mismo tener un video con el material investigativo en la página de internet del periódico que difundirlo en las redes sociales, y en mis redes sociales personales llega, ¿verdad?, a muchas más personas. Digo, no que lleguen muchas más personas, sino que veo las reacciones directamente. Así que te puedo decir eso, para mí he aprendido que debe ser un complemento de las historias, los videos, porque si en efecto es lo que las personas van a consumir y va a llegar la investigación a más personas, pues entonces hay que hacerlo de esa manera. Yo pienso que sí, que el video es un elemento que siempre, ¿verdad?, que cada vez más es consumido de forma más masiva. Eso no es excluyente o es contradictorio con tener una historia larga, porque si la historia larga no existiera, el video no existiera probablemente.
Así que son distintas maneras de sacar el contenido ahí afuera, de llegar a audiencias diferentes. Y no regresar a subestimar la audiencia también en cuanto a la extensión exacto, del texto. porque por otra parte tienes gente que a veces leen las investigaciones gusta, y te ¿sí? ponen una nota de contra. Gracias por hacer una historia tan completa, taca, taca. O sea que se lidia con esos distintos tipos de público, ¿verdad? Con los boomers y con los millennials. Pienso también que en términos de las herramientas digitales para hacer investigación periodística, pues también hay herramientas que aunque ya llevan unos años disponibles, pues las usamos quizás con mayor estamos más sofisticados en el uso de esas herramientas, como es las páginas del gobierno del Contralor, la página del registro de corporaciones, y otros sitios no gubernamentales, ¿verdad?, que nos dan información sobre personas o empresas, o incluso transacciones entre empresas, que están cada día más disponibles de donativos políticos, no solamente aquí, sino a nivel federal, etcétera. Así que cada vez hay como que también un poco más de conocimiento para manejar estas cosas y descargar bases de datos y hacer análisis de esos datos. Es algo que se va perfeccionando, ¿verdad?, con el tiempo. Claro, y yo quería destacar también el asunto del uso del podcast. Bueno, tú Valeria, con el que quedó, y bueno, y más recientemente el CPI, que lanzó De Cerca. Hola, Luis. Y que es una apuesta más bien al periodismo narrativo, pero que, como ustedes bien han señalado las tres, estos son contenidos que complementan el producto final de la investigación, no son la investigación, que es algo que también yo les comento mucho en clase, que es el tema de utilizar los diferentes formatos, los diferentes ritmos de las diferentes redes sociales y adaptar los contenidos a esa plataforma y a lo que exige la plataforma, y no necesariamente vomitar el mismo contenido que hemos escrito en la web, vomitarlo en las redes y vomitarlo en el podcast y hacer todo exactamente igual. Que son iniciativas que también, ¿verdad?, estamos viendo desde el periodismo investigativo, así que escuchen De Cerca también, disfrútenselo. Y bueno, ya no nos queda mucho más tiempo, nos quedan 7 minutitos y aprovecho en este momento para ver quién se lleva el bono y hace una pregunta. El bono. Ajá, chévere. Bueno, cielo. Bono para ti. Te lo ganaste, cielo. Bueno, yo pienso que es muy retante, y no voy a hablar en general, voy a hablar del centro, ¿verdad? Para una organización sin fines de lucro es retante mantenerse, lograr ser sostenible a largo plazo, lograr desarrollar proyectos nuevos y no hacer lo mismo todo el tiempo. Lidiamos con esos retos todo el tiempo, con la presión. El hecho de que hagamos más periodismo genera nuevas expectativas de la gente, que quieren que todos los días saquemos una investigación como el chat de Ricky, ¿sabes? Y es fuerte, ¿no? O sea, se genera entonces una expectativa bien grande. Así que no creo que haya una fórmula para, ¿verdad?, contestando tu pregunta, para mantener un ascenso continuo o mantener por lo menos una estabilidad. Es un trabajo que se hace todos los días. En el caso del centro, pues tenemos campañas de recaudación de fondos en distintos puntos del año y hacemos otros trabajos para lograr becas o grants de fundaciones. Hacemos eventos que nos permitan generar ingresos de una forma que sea aceptable para el tipo de organización que nosotros somos y los valores que tenemos. Así que dentro de todas esos retos,
no creo que haya una clave, ¿sabes? El centro, por lo menos en los 15 años que lleva, no tenía a quién seguir, ¿no? Hemos ido inventando las cosas mientras volamos y pues así lo seguiremos haciendo porque no hay de otra. Sí, yo aportando, ¿verdad?, esa respuesta de Carla, creo que hay que defender, ¿verdad? Estábamos hablando de cómo han crecido los espacios, los talleres de hacer periodismo investigativo, pues hay que defender que se mantengan, que no cierren, porque eso es, definitivamente no es un lujo, pero eso debería ser la norma. Y mientras más espacios de periodismo, mejor periodismo se hace, ¿verdad? Porque en ese sentido es uno de las cosas de mayor importancia, porque no se puede tener una monopolización de la información. Eso sería tétrico. Pero yo creo en ese sentido, ¿verdad?, que también es un llamado a que como gremio nos unamos para que no solamente se defienda, ¿verdad?, los espacios de cada uno, sino que actuemos de forma colegiada para seguir defendiendo los espacios de manera conjunta. Sí, de hecho, nosotros en Rayos X tenemos una alianza con la Unidad Investigativa del Nuevo Día y también el Centro de Periodismo Investigativo presenta frecuentemente, ¿verdad?, sus investigaciones dentro del espacio, que eso creo que también eso es bien importante, ¿verdad?, el espíritu de colaboración entre los distintos medios y mientras haya apoyo, ¿verdad?, en caso, ¿verdad?, cada uno hablando desde su trinchera, mientras haya apoyo de la audiencia y de los auspiciadores, pues los espacios yo creo que pueden seguir ahí, pero más allá de eso, creo que siempre vamos a ver ahí periodistas dispuestos a hacerlo por amor al oficio, que un poco es lo que pasa con En Qué Quedó, que es un proyecto, es un podcast que hacemos ahí a pulmón, 3 gatos, y lo hacemos porque nos encanta, o sea, no nos deja ningún dinero ni nada, llevamos tiempo sin poder publicar, pero ya estamos a punto, anuncio no pagado aquí, esta semana creo que sale un episodio, pero nada, sí, o sea, siempre vamos a ver, ¿verdad?, periodistas dispuestos, aunque se acabe la moda, porque puede ser que además de una auge, pues haya un poco de una moda, como decía Carla en un momento, de llamarle periodismo investigativo a algo que quizás no lo es porque es una buena marca o una imagen o nos da esta imagen de fiscalizadores y en realidad somos panas de los que estamos fiscalizando. 3 minutos de bochinche periodista. Sí, ya, no me den cuerda con este tema. Pero sí, no, ya. No voy a decir. Ya, lo voy a dejar ahí. Fabiana, tenías una pregunta. Mi nombre es Fabiana. Mi pregunta es, dado que el periodismo investigativo le da luz a datos que la mayoría de las veces se quieren encerrar y mantenerse en silencio, ¿cuáles han sido esas experiencias de intentos a comprarlas o coerción para que no mencionen cierta información y cómo manejaron la situación? Al igual, quería mencionar que hay varias personas en el mundo que piensan que la desigualdad de género en un trabajo no existe, pero piensan que el ser mujer hace que estos intentos sean más propensos. Voy a tomar nota. Quiero decir que creo que voy a hablar de mi experiencia personal y no generalizar. He visto que no he sentido intentos de comprar, como has dicho en tu premisa, pero sí de amedrentar. Y sí creo que es más frecuente y que el tono y la forma en que se dan estas formas de amedrentar a una periodista en ocasiones son más fuertes porque por ser mujer de lo que lo serían si fuera hacia un periodista hombre. Lo veo en el tono de las comunicaciones cuando se pide una reacción por correo electrónico pedida por una mujer periodista versus un hombre periodista, la manera de responder es sencillamente diferente. Así que sí encuentro que hay distinciones. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo.
Sí, más bien un esfuerzo por ejemplo, hasta remover a la periodista o el periodista de su lugar de trabajo, ¿no? Que pues conmigo no han tenido éxito, gracias a Dios, porque mis patronos pues me han apoyado. Pero eso definitivamente se da y yo lo viví. Y pues otros colegas antes que yo también. Y coincido con Carla, quizá hay un afán de ningunear a las mujeres o tratar de vincularle o encontrarle, hablar de su vida personal y privada, por ejemplo. Sí, el acoso en las redes cuando una mujer publica versus cuando un hombre publica es bestial, francamente. Y el tema de la ropa también, y más ustedes que están en televisión. Lo de las presiones, pues por la misma línea de lo que comentaba Laura, también las cartas, lo mencioné hace un rato, pero las cartas de abogados, o sea, eso es una manera todo el tiempo, llegan cartas de abogados, exacto, para que dejen de tocar un tema, o sea, para que tenga ese efecto. En redes lo mismo, o sea, hay como un ejército de cuentas falsas o de cuentas manejadas por ciertas personas vinculadas a X o Y partido o figura, y cada vez que tocas ese tema, el ataque es brutal, pero brutal, o sea, van contra ti de todas las maneras posibles. Y uno tiene que saber bien cómo tratar de no engage, como interactuar con esa y pichar, o sea, no hacerle caso a eso, porque si te pones a leerlo y a tomarlo como si fueran personas de verdad con criterio real, pues te vuelves loco. Eso yo creo, o sea, la presión en redes es súper fuerte. Y sí, pues el tema también de género, ¿no? Y se siente, y, o sea, recuerdo un intento de intimidación bien particular que tuve en un momento dado con quien era el presidente del Senado, y yo estoy segura que la manera en la que él me habló, él no lo hubiera hablado así a un hombre, probablemente me da una conferencia de prensa. Tiene fama de ser así, pero quizás eso contribuye, ¿no? O sea, he sentido eso de esa manera. Buenísimo. Bueno, excelentes preguntas. Ahora tienen que hacer una reflexión de 800 palabras. No, mentira. Quería agradecerle a ustedes por venir. Bueno, y a este panel exquisito que tuvimos hoy, esta conversación que nos ha dado un poco de luz, ¿verdad?, de lo que es el periodismo investigativo hoy en Puerto Rico. Así que y sé que hablo por la escuela también, más que satisfechos y más que felices con su visita, y bueno, esperemos que se repita en otra ocasión, y ahí podemos poner el dedo en un tema más específico. Sin cámara. Sin cámara, exacto. Ahí se extienden los 3 segundos de bochinche periodístico. Bueno, gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias.